Hola, espero que estés bien. Es un placer saludarte. Mi nombre es Jennifer Arely Jiménez Ramírez, estudiante de la licenciatura en Contaduría de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán de la UNAM. Este proyecto corresponde a la evaluación final de la materia de dictamen de los estados financieros, la cual imparte el maestro Argenis Iván Mejía Chavarría. El tema del que hablaré en este video es sobre la administración financiera. Hablaré sobre los instrumentos financieros, en específico sobre préstamos bancarios a corto plazo, tasa de interés, interés preferencial, etc. Así como también presentaré algunos ejemplos. Sin más que agregar, podemos comenzar. Para entrar en contexto con el tema, los instrumentos financieros son una categoría específica de productos financieros cuya finalidad son las inversiones de carácter financiero. Solo pueden ser gestionados por intermediarios cualificados. Existen tres características básicas que determinan la adecuación de un instrumento financiero a un inversor en concreto y que están determinadas en función del perfil de este. Como primero tenemos la liquidez, la cual consiste en la facilidad y certidumbre de su rápida conversión en dinero sin sufrir pérdidas. Sobre todo dependerá de que exista un mercado donde se pueda negociar dicho instrumento. La rentabilidad, la cual se basa en la capacidad del instrumento financiero de producir rendimientos, y la seguridad, radica en la probabilidad de que al llegar el vencimiento del instrumento, el emisor devuelva el crédito concedido, es decir, la seguridad depende de la solvencia futura del emisor. En relación a los préstamos bancarios, el préstamo bancario y créditos son instrumentos financieros tradicionales que utilizan las empresas con el objeto de financiar diferentes necesidades de inversión del negocio. Por un lado, el contrato de préstamo es aquel en el que la entidad financiera entrega al cliente una cantidad de dinero, obligándose este último, al cabo de un plazo establecido, a restituir dicha cantidad, más los intereses devengados, mientras que el contrato de crédito es aquel en el que la entidad financiera pone a disposición del cliente fondos hasta un límite determinado y un plazo prefijado, percibiendo periódicamente los intereses sobre las cantidades dispuestas, movimientos que se reflejarán en una cuenta corriente. Los préstamos son recursos financieros que forman parte de los capitales permanentes de la empresa y en consecuencia deben financiar los activos fijos de la misma o bienes de larga duración. Por lo general, la cantidad de dinero solicitada en un préstamo personal o bancario va destinada a la compra de un bien o servicio concreto. En el caso de las empresas, quizá estén más acostumbradas a hablar de operaciones de crédito materializadas en línea o pólizas, pero como ya hemos comentado en otras ocasiones, las cuentas de crédito han de ser solicitadas para afrontar periodos pasajeros de falta de liquidez o cubrir los gastos de una situación extraordinaria relacionada con el circulante. Mientras que la tasa de interés permite evaluar la rentabilidad de las inversiones por medio de los flujos futuros que ésta generará en el tiempo, lo que orienta las decisiones de los agentes económicos en cuanto al consumo, inversión y ahorro, variables que son claves para el crecimiento económico de mediano y largo plazo. Adicionalmente, se desarrollarán otros puntos derivados de los préstamos bancarios, como lo son tasa de interés, interés preferencial, interés real, pagaré como pago único, pagaré a la orden y pagaré no a la orden. De acuerdo con las NIF, Normas Internacionales de Información Financiera, los instrumentos financieros se definen como: un instrumento financiero es cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad. Con la definición anteriormente mencionada, se desglosan distintos tipos y clasificaciones de instrumento, pero solo se tocará uno en especial, el cual es el instrumento derivado. Este se define de la siguiente manera:
Es un instrumento financiero o contrato que cumple tres características. Uno, su valor cambia en respuesta a cambios del precio de un instrumento financiero, una tasa de interés, un tipo de cambio, etc. 2, no requiere una inversión inicial o muy pequeña. Y 3, se liquidará a una fecha futura. Por ejemplo, un instrumento derivado pueden ser las cuentas de ahorro, ya que en este producto coinciden por un lado el banco y por el otro el cliente, generando beneficios para los dos. Por lo tanto, su valor se basa en el precio de otro activo y o acciones, índices, valores de renta fija, tasas de interés, tipos de cambio o también materias primas, y que se caracterizan por fijar una fecha de liquidación futura, la que en algunos casos puede ser o no ejercida. Es importante mencionar y desarrollar algunos aspectos relevantes como préstamos bancarios a corto plazo. En primera instancia, el préstamo bancario es una acción que consiste en que una persona hace entrega de una cantidad de dinero con la finalidad de ser devuelta en un futuro en la forma y términos acordados previamente, además de un interés convenido. Por definición, un préstamo a corto plazo es aquel cuyo periodo de amortización no excede un año. Esta es la base necesaria para considerar una financiación de esta manera. A partir de ahí, pueden existir distintas características particulares que pueden cambiar, por ejemplo, distintos intereses, cantidades o plazos de devolución. Aunque se asocian los préstamos a corto plazo con créditos rápidos, esto no tiene por qué ser así. Tampoco es cierto que tengan mayores intereses que otros tipos de préstamos. Los préstamos a corto plazo son otra opción más que pueden ser muy interesantes según las necesidades del usuario. Es importante recalcar que el término a corto plazo significa que esta operación se debe realizar en un término menor a un año. Por lo tanto, no debemos de perder de vista que debemos solicitar un préstamo a corto plazo solamente para solventar situaciones críticas con la consigna de liquidarlo, cuando la situación haya sido solventada. Algunas ventajas de los préstamos a corto plazo son la facilidad. Muchos de estos préstamos, al ser de poca cantidad y siendo el plazo de devolución corto, tienen unos requisitos para conseguir financiación bastante reducidos. Sin apenas gestiones se puede conseguir rápidamente el dinero e incluso se puede hacer de manera online. Y el precio, que al ser una financiación corta el pago es menor, ya que hay menos tiempo en el que pagar intereses. Y algunas desventajas son el endeudamiento, pues la facilidad de conseguir estos préstamos puede hacer que se pidan sin medir bien las posibilidades económicas reales del usuario. Esto puede favorecer un endeudamiento elevado al que sea difícil hacer frente. Imposibilidad de pago, pues al ser el plazo de pago tan reducido, es importante saber con seguridad que se tendrán unos ingresos suficientes para devolver el dinero pedido. En el caso contrario, habrá que hacer frente a las consecuencias que pueda tener una deuda no pagada. Y por último, los intereses altos. Existen algunos créditos a corto plazo que juegan con la inmediatez y con la posibilidad de pedirlos sin ningún requisito. A cambio de estas interesantes condiciones, los intereses son altos. Es importante leer con detenimiento los contratos de préstamo para asegurarnos de que la financiación se produzca según se desee. Con lo anterior se pueden desglosar los siguientes puntos. Como primer punto tocaremos la tasa de interés. La tasa de interés es un monto de dinero que normalmente corresponde a un porcentaje de la operación de dinero que se esté realizando. Si se trata de un depósito, la tasa de interés expresa el pago que recibe la persona o empresa que deposita el dinero por poner esa cantidad a disposición del otro.
Si se trata de un crédito, la tasa de interés es el monto que el deudor deberá pagar a quien le presta por el uso de ese dinero. Los bancos cobran una tasa de interés en busca de un beneficio o rendimiento, tal y como lo hacen las personas cuando colocan su efectivo en una cuenta de ahorro. De esta forma, las entidades financieras compiten por los clientes que depositan sus ahorros y por los que solicitan créditos, y es por ello que las tasas de interés se mantienen muy similares en el mercado. El objetivo de la tasa de interés es establecer una medida que indique cuánto cuesta el dinero, es decir, define qué tan rentable es para un banco prestar o para una persona guardar efectivo en una cuenta de ahorro. En otras palabras, es el rendimiento que genera un préstamo bancario en favor de quien lo otorga y tiene una relación directa con el riesgo. De esta forma, a mayor riesgo, mayor interés. Las características de la tasa de interés son muy sencillas. Se miden en porcentaje, se agregan al saldo total que falta por pagar, están predeterminadas, se cobran con base en lo establecido por Banxico. Por otro lado, los bancos cobran tasas fijas o variables. Las tasas fijas siguen siendo las mismas durante la vigencia del préstamo, mientras que las tasas variables cambian conforme a los movimientos de la tasa de referencia. Por ejemplo, si Banxico la sube, también lo hará la que está asociada al pago de tu préstamo y viceversa. De esta manera, las tasas de interés afectan la forma en que gastas el dinero. Por ejemplo, cuando las tasas son altas, los créditos cuestan más y la gente los solicita menos. Esto puede generar un problema, ya que la demanda de productos suele caer y las empresas venderán menos, contrayendo la economía y cayendo en una posible recesión. Cuando las tasas de interés bajan, ocurre lo contrario. Tú pedirías más préstamos, tal vez ahorres menos, pero en general se impulsará el crecimiento macroeconómico. Sin embargo, por muy bueno que parezca, las tasas de interés bajas pueden generar inflación, disminuyendo tu poder adquisitivo. Como segundo punto, tenemos el interés preferencial. Una tasa importante es la tasa de interés preferencial, que es la tasa de interés a la cual los bancos prestan préstamos de tasa variable a los negocios. Esos préstamos flotan o varían porque suben y bajan según la tasa de interés preferencial durante la vida del préstamo. A menudo las tarjetas de crédito también están atadas a la tasa de interés preferencial, y es por estas dos razones que muchas otras tasas suben o bajan cuando el interés de la tasa preferencial sube o baja. La tasa preferencial es el nombre que se le da a una tasa de interés más baja con la que se beneficia a algunos clientes de instituciones financieras cuando solicitan un crédito. Es decir, esta se da cuando ya que se tienen antecedentes de un deudor, o sea, la persona que solicita el préstamo, ya que ese interés es más bajo que el interés comercial, por lo tanto el préstamo es más atractivo. Como tercer punto tenemos el interés real. ¿Qué es el tipo de interés real? Es un dato muy importante que hay que conocer, ya que nos permite saber cuánto nos está cobrando nuestra entidad por la concesión de un préstamo, una hipoteca, un crédito o incluso por la rentabilidad que nos ofrece por depositar nuestros ahorros. En otras palabras, se da cuando el importe de intereses es pagado al momento en que se vence el plazo, siempre y cuando sea un lapso igual o menor a un año, y se presenta de la siguiente forma. La fórmula es interés sobre monto del préstamo. A continuación, te explicaré un caso. Una empresa solicita un préstamo de 500,000 pesos a un periodo de un año, por lo cual paga un interés de 45,000 pesos. Aplicando nuestra fórmula anteriormente mencionada, se pondría los 45,000 pesos del interés sobre los 500,000 pesos del monto del préstamo, dándonos un resultado del 9%.
Por otro lado, si se hiciera el pago de interés por adelantado, se debe de utilizar la siguiente fórmula: el interés sobre el monto del préstamo menos el interés. Es decir, los 45,000 pesos de nuestro interés sobre los 500,000 pesos menos los mismos 45,000 pesos, dándonos por resultado los 45,000 pesos menos sobre la resta de los 500,000 pesos y los 45,000, por lo que serían 455,000 pesos, dándonos un resultado de 0,098, o sea, 9,8%. Por otro lado, si se hiciera el pago de los pagares únicos, los cuales son instrumentos financieros que se pueden trasladar. Como cuarto punto tenemos el pagaré como pago único, el cual es un documento que establece un dominio formal de pago que una persona, en este caso el firmante, se obliga a pagar a otra, o sea, el beneficiario o tenedor, una cantidad de dinero en una fecha determinada. Dicho pagaré solicita los siguientes requisitos: 1. Debe estar por escrito en dicho documento la palabra pagaré. 2. Debe de aparecer el compromiso incondicional de realizar el pago. 3. La fecha del vencimiento, que sería el límite de pago. 4. Lugar elegido para que el pago pueda realizarse. 5. Nombre del tenedor o beneficiario. 6. Fecha y lugar en que se firme el pagaré. 7. Firma de la persona que se compromete a pagar o bien el emisor. El quinto punto es pagaré a la orden. El pagaré es el efecto comercial mediante el cual el emisor se compromete a pagar el importe fijado en el documento a una determinada persona o empresa dentro de un plazo determinado. El pagaré a la orden permite que el legítimo tenedor haga una cesión del pagaré a un tercero mediante el endoso. Dicho pagaré solamente requiere de un endoso por parte del tenedor, independientemente de que el firmante de su consentimiento esté enterado o no. Y como sexto y último punto, tenemos el pagaré no a la orden, el cual es el efecto comercial mediante el cual el emisor se compromete a pagar el importe fijado en el documento a una determinada persona o empresa dentro de un plazo determinado. A diferencia del pagaré a la orden, en el pagaré no a la orden, el firmante impide la cesión del título mediante endoso. Un pagaré no a la orden solo podrá ser transmitido o cedido mediante una cesión de crédito, un trámite más complicado y más caro que el simple endoso. La transmisión se debe de hacer ante federatario público, la cesión de crédito, y deben de intervenir 3 personas. 1. El cedente, que es la persona a quien se le prometió el pago en primera instancia. 2. El cesionario, que es la persona que va a recibir los derechos del cobro. Y 3. El firmante. Es la persona que se compromete a hacer el pago y debe consentir este traspaso mediante su firma. A continuación, se expondrá un ejemplo sobre los pagarés. En este caso, se nos pide determinar qué pagaré le conviene firmar a una persona de acuerdo a las siguientes condiciones. A. El banco ofrece un pagaré de pago único a 180 días. B. La tasa preferencial será del 10% anual. C. Los intereses se pagarán al vencimiento. D. La tasa de interés fija será de 2,5% sobre la tasa preferencial. E. La tasa de interés variable es del 3% sobre la tasa preferencial. F. La tasa preferencial después de 30 días baja a 9,5% anual. G. La tasa preferencial a los 30 días siguientes es de 9,85
10% anual. H. La tasa preferencial de 30 días después es de 9.65% anual. Y la tasa preferencial de 30 días después es de 9.7% anual. J. La tasa preferencial de 30 días después es de 10% anual. K. El importe de la operación es de 5 millones. La solución sería el monto. Los 5 millones es el importe de la operación. Se van a multiplicar por la tasa preferencial más la tasa de interés fija o variable. En este primer caso sería la tasa fija sobre los 360 días del año, da un resultado de 625,000 sobre 360, por lo que dividiéndolo nos da un resultado de 1736.11 por los 180 días, que ofrece un pagaré de pago único, dándonos un total de 312,500. Eso es en el caso de la tasa fija. Después, en el inciso E, nos plantean, del inciso E al inciso J se nos plantean 6 segmentos, que al sumarlos nos dará la tasa variable y al final tendremos que decidir qué tasa nos conviene. Por ejemplo, en la tasa fija nos dio un total de 312,500. En la tasa variable se desarrolla de la siguiente manera. Se realiza la operación de los mismos 5 millones del importe de la operación por el 10% que maneja la tasa preferencial, más el 3% de la tasa fija. En este caso sería tasa variable, pero esta no se mueve si nos damos cuenta. Entonces esto se multiplica, la suma del 10% más el 3% se multiplica sobre los 5 millones, sobre los 360 días, por lo que nos da un total de 650,000 sobre los 360, dividiéndolo, da un resultado de 1505.55 por los 30 días, que nos da un resultado de 54,166.67. En el segundo segmento nos cambian la tasa preferencial por 9.5%. Se hace la misma operación, dándonos un resultado de 625,000 sobre los 360 días, dividiéndolo nos da un resultado de 1736.11 por los 30 días, que nos daría 52,083.33. En el tercer segmento se nos cambia la tasa preferencial a 9.85%, dándonos un resultado de 53,541.67. En el cuarto segmento se nos cambia por 9.65%, dándonos un resultado de 52,708.20. En el quinto segmento se cambia la tasa preferencial por 9.7%, dándonos un resultado de 52,916.67. En el sexto segmento se nos vuelve a poner la tasa en 10%, dándonos un resultado de 54,166.67.
de manera que la suma nos da 319.583.21. En el caso de la tasa variable, los días del pago único se difieren en la tasa variable entre los segmentos que se proponen. Comparando los resultados de la tasa fija y la tasa variable, podemos ver que a esta persona le conviene la tasa fija en lugar de la tasa variable, por lo que en la tasa fija tenemos un resultado de 312.500 pesos y en la tasa variable de 319.583.21 pesos. Y bueno, finalmente, esto ha sido todo en cuanto a los instrumentos financieros, préstamos, tasas de interés y pagarés. Sin más por el momento, es todo. Espero que la información haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias por tu atención y el tiempo dedicado. Te deseo éxito. Hasta luego.